El tema de hoy es atender a la conciencia. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a ir primero dándole forma al contenido. La conciencia básicamente es la información que tenemos en la cabeza, o sea, en los pensamientos, que nos está avisando algo. Entonces, últimamente han estado refiriendo el estrés, la inconformidad, etcétera. Entonces, muchos de los estados mentales o de los estados emocionales tienen que ver con el registro de nuestra conciencia, o sea, es decir, en qué estamos pensando. Es interesante y ahorita lo vamos a ir desarrollando, cómo hay personas que no pueden precisar si su conciencia es una emoción o es un pensamiento. La primera parte que para algunas personas es confusa, es decir, tengo un pensamiento o tengo una emoción. No hay una claridad específica, es decir, hay personas que refieren, tengo una emoción que me llevó a un pensamiento y hay quien va a decir, tengo un pensamiento que me llevó a una emoción. Estos dos elementos son importantes de mencionar porque los pensamientos y las emociones en algún punto o en algún momento se van a manifestar en el cuerpo, que es cuando decimos que es una emoción. Entonces, hay que trabajar en esto porque esta reflexión tiene que ver para que a partir de que vean este contenido empiecen a evaluar si están experimentando pensamientos o si están experimentando emociones. ¿Por qué? Porque esta unión entre los pensamientos y las emociones en muchos casos se convierte en una sensación corporal, ¿ok? Y es de donde viene la frase derivada de que es una conducta o un manifiesto psicosomático. Empieza en la mente, se convierte en una emoción, se libera químicos en el cuerpo y entonces empezamos a sentir en el cuerpo ciertas manifestaciones que incluso hay algunas frases como se me hizo un nudo en la garganta, se me revolvió el estómago, me dolió la cabeza, me sentí muy mal, me mareé, me faltaba el aire, sentía que me estaba ahogando, etcétera. Entonces, todas esas verbalizaciones tienen que ver con una manifestación de que un pensamiento que era abrumador se convirtió en una emoción y esa emoción se convirtió en un síntoma. Es decir, apareció una manifestación física. Entonces, cuando no prestamos atención a nuestra conciencia, que es lo que estamos hablando, lo que va a suceder es que decimos de la nada. En muchas ocasiones me han referido de que estaban muy bien y de la nada, así textualmente con esas palabras, me empecé a sentir mal. No hay tal de la nada, es no prestar atención a la conciencia. ¿Ok? Entonces, en algunas ocasiones he hablado del término imperturbable que a muchas personas les gusta. Entonces dicen, ¿cómo puedo llegar a ser imperturbable? ¿No? O sea, es decir, tener esa habilidad de permanecer estable, permanecer calmado, relajado, etcétera. Entonces, es importante determinar que el estar continuamente monitoreando nuestra conciencia nos va a permitir llegar a ese punto. ¿Por qué? Cualquier cantidad de emociones o cualquier cantidad de pensamientos tenemos que evaluarlos para saber cómo los vamos a atender, que ese es el eje fundamental de este contenido. Entonces, ¿qué sucede? Si tengo un pensamiento, cualquiera que este sea, hablar de un pensamiento puede ser cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no me quisieron? ¿Por qué me pusieron el cuerno? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué ya no me habló? ¿Por qué ya no me dijo que le importaba? Etcétera. O sea, hay muchas ideas que nos atormentan o pensamientos que nos atormentan porque se vuelven repetitivos, o sea, es decir, tenemos un pensamiento, una imagen o un recuerdo y entonces se repite y se repite y se repite. Entonces voy a estar tocando algunos ejemplos para ir entendiendo con claridad el término. Por ejemplo, me han preguntado frecuentemente, ¿qué hacemos con las heridas del pasado? ¿Qué hacemos con las malas experiencias cuando eras niño? La pregunta es,
hubo maltrato, fue una situación desafortunada, hubo abuso de cualquier tipo del que estemos hablando. ¿Qué hago con eso? Lo que puedo hacer es, mi conciencia me lo manda que yo lo revise. Lo empiezo a revisar en mi mente y digo, ¿qué hago con eso? Entonces, podría ser, esa mala experiencia la puedo compartir con otros. ¿Ok? Entonces, tenemos una mala experiencia cuando éramos niños o cuando éramos pequeños y entonces fue una situación traumática. Puedo primero atenderla, o sea, es decir, me sigue doliendo, entonces voy a que me atiendan para poder entender y asimilar qué fue lo que pasó en ese momento. Ahora bien, si ya lo asimilé, entonces decir, ¿qué hago con esa información? Puedo compartirla con otras personas para que no vuelva a ocurrir. O sea, es decir, si abusaron de mí o hubo alguna situación, ¿sí? La situación tengo que compartirla con alguien más. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si yo era una niña o un niño que abusaron de alguna manera, puedo hacer que mi voz procure compartir toda esta información para que a nadie más le vuelva a suceder. Entonces, yo ya lo asimilé, o sea, es decir, en primera persona ya lo asimilé y entonces lo voy a compartir con otras personas, lo voy a distribuir con mi familia, etcétera. ¿Por qué? Porque si te quedas callado y sufres en silencio, pues va a ser mucho más complicado. Entonces, si eso se refiere a los pensamientos del pasado, lo que me decían de que malos recuerdos de la niñez o del pasado, etcétera. Ahora bien, si nuestra conciencia nos está diciendo, porque sufrimos, que tenemos una relación inapropiada con una pareja, llámese un novio o una novia, y nuestra conciencia está sufriendo porque te engaña, porque te miente, porque no hace caso, porque difieren de conceptos, difieren de conductas, difieren de muchas cosas, la conciencia está manifestando que no hay compatibilidad. Entonces, ¿qué sucede? Si no, es que yo lo quiero, o no, es que yo la quiero, por eso, pero tu conciencia te está mortificando y te está molestando y te está diciendo, no nos entendemos. Y no nos entendemos por una cosa muy simple, o sea, el no entendimiento implica, es muy diferente el no entender a no querer modificar la conducta, son cosas diferentes. Entonces, cuando le dices, no, es que ya hablé con mi pareja y es que no me entiende. No, no, sí entiende. El asunto es que no quiere aceptar el cambio o no quiere subordinarse a la petición, o sea, no quiere obedecer lo que le estás pidiendo. Entonces, si tu conciencia y tu cerebro te está diciendo no quiere hacerlo, porque has estado insistiendo, insistiendo, insistiendo y insistiendo, entonces, ¿qué sigue? Se dan cuenta de la enorme importancia de atender de inmediato a la conciencia. ¿Por qué? Pues porque nos está avisando, aquí no hay entendimiento, aquí no hay cooperación, aquí no hay apoyo, aquí no hay lealtad, aquí no hay compromiso, etcétera. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Y no aceptarlo, ¿qué propósito tiene? Entonces, cuando tú te niegas a percibir lo que te está diciendo tu conciencia, pues entonces sí estamos fritos. O sea, se supone que tus sentidos, vista, olfato, toda tu atención está percibiendo señales, gesticulaciones, conductas eh, que no son aceptables. ¿Por qué no se atiende eso? Con esta frase de súper destructiva que es que ya no le dije nada porque no quería generar problemas. Pues es muy grave porque eso de ya no dije nada para generar problemas, ¿cómo crees que lo toma tu conciencia? Es lo que estamos reflexionando. Tu conciencia te dice, dile tal o cual cosa. Y si no lo dices, entonces, ¿qué va a pasar? La conciencia, ¿qué va a hacer con esa información? Entonces, ¿qué haces con esa información? La conciencia te pidió establece un límite, dile que eso no se puede, dile que
eso no es positivo. O si haces algo bien también que tu conciencia te dice, ¿por qué no le dices que lo hizo muy bien? Entonces lo interesante es que tenemos una vida y no hacemos esas intervenciones. Entonces la conciencia, por ejemplo, ¿les ha pasado en alguna ocasión de que piensan en alguien con mucha intensidad? De tu círculo cercano de repente hay una evocación o un recuerdo. No es un recuerdo porque es algo que no es vivido. ¿Cuál es la diferencia entre una evocación y un recuerdo? Es concebir a alguien, ubicarlo en tu conciencia. Eso hasta tiempos actuales es misterioso porque hay manifestaciones que no voy a dar ninguna explicación de ningún tipo porque no es el concepto principal de este en vivo. Pero a veces evocamos a una persona que comparte nuestra vida y te dice, habla con él o con ella. Y no hacemos caso de la conciencia. Porque empezamos a especular y decir, no, ¿qué va a pensar? Se va a sacar de onda, etcétera. Entonces, ¿por qué tu conciencia te está evocando a esa persona? ¿Eso no sería la intuición? Entonces, ¿qué pasa si nuestra intuición, porque es un fenómeno que sucede con mucha frecuencia, no le haces caso? De alguna manera te está diciendo, esa persona está presente. ¿Cuál sería el problema de enviarle un mensaje y decir, oye, me estoy reportando para saber cómo estás, me gustaría saber, etcétera? Por alguna razón sucede, pero no atendemos a la conciencia. ¿Ok? Entonces hay fenómenos muy interesantes que suceden en la mente y que son saludables, pero no les hacemos caso. Entonces, desde que estás obsesionado con alguna persona, con algún trabajo, con algún deseo, y está duro y duro la conciencia. Entonces, ¿cuándo empieza el sufrimiento? ¿Cómo podríamos decir que empieza el sufrimiento? El sufrimiento se puede manifestar de muchas maneras, pero el sufrimiento básicamente es que tu conciencia te esté hablando todo el tiempo y que tú no hagas caso. ¿Quedó claro? Entonces, el sufrimiento es mi mente me está diciendo, no quiero esto y necesito esto y no se lo doy. Si no le otorgas lo que te está pidiendo tu conciencia, entonces habrá sufrimiento. ¿Sí? Igual te puedes negar a aceptar una cosa. El sufrimiento dicen, oye, es que murió alguna persona, se fue de mi vida alguna persona, perdí algún objeto, perdí alguna situación de algún tipo, ¿y qué sucede? Lo estamos repite y repite y repite y repite. Entonces, lo que hay que hacer, como siempre se los he comentado, para empezar a tener práctica, es estar anotando lo que me dice mi conciencia. ¿Ok? Y estamos hablando de este tema también porque comentamos el día de ayer que hay personas que no les gusta estar sola o que no saben estar solos. Y yo comentaba que no saben estar solos y no pueden mantenerse cuerdos y estables en soledad porque está hablando su conciencia. Y también sucede cuando nos volvemos codependientes, es decir, cuando estamos con personas con las que creemos y suponemos que sin ellos o sin ellas no vamos a poder seguir adelante. Eso no es así. ¿Por qué? Porque nacimos solos. A lo largo de nuestra vida, si se dan cuenta, vamos a ir conociendo a muchas personas. ¿Sí? Entonces, vamos conociendo a muchas personas a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué sucede? Va a haber pérdidas. Empiezas en preescolar, ahí hay pérdidas. Cuando estás en preescolar y pasas a primaria, hay pérdidas. Cuando estás en primaria y pasas a secundaria, hay pérdidas. Cuando estás en secundaria y pasas a prepa, hay pérdidas. Y pérdidas implica que la vida marca diferentes caminos. Es ingenuo pensar que vamos a andar caminando siempre con todas las personas con las que queremos. ¿Se dan cuenta por qué la importancia de estos contenidos para hacer reflexiones de algo que
tenemos que ver cómo es la realidad y no cómo queremos curvar la realidad. Son cosas diferentes. La realidad son hechos consumados por un patrón que se repite año con año en todas las personas. Y el negarse a ver esos fenómenos, pues es totalmente ingenuo. Y entonces la conciencia empieza a tener problemas con eso. ¿Sí? Entonces, es importante que sepamos cuál es eso. Entonces, la conciencia te dice, ya estuvo. Entonces, cuando una conciencia no está siendo atendida, por ejemplo, tenemos una pérdida, una persona fallece, una persona cercana de tu familia pierde la vida, por enfermedad, por accidente o por vejez o lo que tú me digas. ¿Qué puedes hacer? Tu conciencia va a decir, ¿qué hacemos? Creo que no hay mucho que hacer, o sea, simplemente lo que hay que hacer es aceptarlo. ¿Qué más puedes hacer? Aceptarlo. Ahora, si quieres hacer alguna ritualidad, dedicarle alguna misa, hacer un memorial, hacerle un pequeño altar, lo que tú quieras, pero hazlo. Honrar a esa persona, dedicarle tu esfuerzo, dedicarle tu trabajo y asunto arreglado. Entonces, se oye y es fácil, nada más que la conciencia tiene que ceder. Entonces, por eso tenemos que estar conscientes de estos contenidos de los que estamos hablando. Igual, ¿qué puede ser algo, por ejemplo, otra cosa de la que me habían hablado, de que no le hacen caso a su conciencia? Tienes un trabajo y ese trabajo todos los días o gran parte de los días te manifiesta que es miserable para ti. Es una actividad que no te gusta realizar. Las personas que comparten espacio contigo te están molestando, te están presionando, te están criticando o simplemente no les caes bien. Entonces, ir a un trabajo todos los días que odias, tu conciencia va a estar sufriendo porque te dicen, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿por qué no hacemos caso? Entiendo, porque pues también vivo en el planeta Tierra, que tienes un trabajo y tienes que permanecer en ese trabajo porque tienes una necesidad económica. Pero a la par de que estás en ese trabajo puedes estar tratando de buscar otro. ¿Y sabes por qué? Porque tu conciencia va a acabar saboteándote. ¿Saben cuántas veces me han preguntado del autosabotaje? Les puedo hablar si quieren en otro momento de ese tema. Es decir, ¿por qué nos saboteamos? Porque tu conciencia no quiere seguir adelante. ¿Por qué te empieza a interesar otra persona? ¿Por qué empiezas a fallar a tu trabajo? Es sabotaje. ¿Por qué? Porque tú mismo estás generando esos resquicios para que te despidan. Hay gente que notoriamente quiere ser despedida, pero no se atreve a renunciar. Ese es el asunto. Igual, hay gente que sufre porque tiene sobrepeso y ese sobrepeso le quita la tranquilidad, le quita la apariencia porque se siente cohibido, no se puede poner un traje de baño, no te puedes agachar, no te puedes cortar las uñas de los pies, no te quedan los vestidos, quedas apretado en los asientos de los autos, quedas apretado en los asientos del avión, etcétera, pero no haces nada. La conciencia te está aplicando dolor y ese dolor, si no atiendes a tu conciencia, empieza a devaluarte. ¿Por qué? Pues porque te estás devaluando. Si eres un pelado, si eres un mentiroso, si eres un inapropiado, pues evidentemente tu conciencia te va a decir, tu valor personal está a la baja, se está precipitando hacia abajo. ¿Sí? Cuando estás en una relación en donde estás aburrido, ya tu pareja te tiene hasta el cepillo, o sea, ya estás hasta la madre de tu pareja, ya no genera ni simpatía, ni se saludan, ni se tocan, ni se son amables, ni se hablan por teléfono para avisarse dónde está uno y dónde está el otro. Entonces, ¿cuál es el beneficio
de mantener una situación que se va a ir enrareciendo. Entonces, por eso la conciencia, cuando estamos manejando estos contenidos, se sacude la conciencia para despertarla y emprender acción correctiva. ¿Tiene sentido? Entonces, todo esto que hacemos es estimular la conciencia, estar en un proceso de reflexión, estar en un proceso de análisis. ¿Para qué? Pues para ir haciendo los ajustes que se necesiten en mi vida cotidiana para conseguir la añorada felicidad, la deseada pacificación del espíritu, la tranquilidad mental, etcétera. Entonces se dan cuenta que es un trabajo eh, diario y cotidiano, la búsqueda de la tranquilidad. No es algo que va a salir de ningún lado, o sea, es sentarte y decir, no, que voy a hacer yoga y que me voy a ejercitar. Nada de eso sirve si la conciencia no es escuchada. Uno de los elementos fundamentales para que haya un alto desempeño y para que disfrutes tu trabajo y disfrutes tu deporte y disfrutes tus relaciones interpersonales, tu pareja, tu familia, todo tiene que haber armonía en la conciencia. Cuando tu conciencia está en paz, todo es más fácil, absolutamente. No, nada te presiona, nada te molesta, nada te enfada, todo te parece atractivo, todo te parece maravilloso y entonces es donde aparece la concepción del agradecimiento. Cuando tu conciencia está bien atendida, solamente puedes ver agradecimiento. ¿Ok? Entonces, lo importante es detectar el contenido de tu mente. Entonces, para efectos prácticos, la conciencia es cuál es el contenido de tu mente. Voy a poner ejemplo para que podamos dimensionar a qué me refiero con la conciencia. ¿Sí? Te acabas de pelear con tu pareja y solamente tienes puros recuerdos de la parte horrible en donde se ofendieron y se mentaron la madre y se gritonearon. Y lo repites y lo repites y lo repites. Es frecuente que se quede un episodio violento. O, por ejemplo, algo tan traumático para los que lo han vivido es que está el celular de tu pareja en el buró o en la mesa de trabajo, lo que sea, y ves el mensaje incriminatorio en donde se está mensajeando con otra persona que no eres tú. Entonces en ese momento hasta te empalideces, hay quien se enfada, hay quien rompe en llanto, alguien va a reclamar, etcétera. Entonces eso es la conciencia, ¿cuál es el contenido? Te estás poniendo un pantalón y ya no cierra el pantalón y entonces dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué llegaste hasta eso? ¿Qué fue lo que sucedió para que te descuidaras de esa manera? Y siempre, o no siempre, sino que frecuentemente, el argumento, ¿sabes cuál es? Es que no tengo tiempo. Si la vida es eso, precisamente, la vida es tiempo. ¿Qué haces con él? Eso depende de ti. Y depende de tu conciencia. Estar deseando y deseando y deseando y deseando y deseando. Igual cuando tienes una conciencia que solamente quiere comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y comprar, tienes que preguntarte, ¿por qué mi conciencia quiere comprar todo? Igual, hay gente que está erotizado todo el tiempo, está cachondo todo el tiempo está pensando en sexo y en sexo y en sexo y en sexo y en sexo. El sexo ocupa un importante lugar en la mente de los seres humanos, pero hay que matizarlo. Es necesito actividad sexual, quiero una pareja, quiero amar o simplemente quiero hacer ejercicio de esa manera, ¿sí? Como si fuera un ejercicio de cardio. Todo eso hay que irlo precisando. Precisamente, como bien lo digo, aunque parezca una redundancia, es para qué es lo que voy a atender, qué es lo que voy a hacer con eso. Entonces, por eso tenemos que estar monitoreando. Si tengo hambre, si tengo que aprender algo, etcétera. ¿Sí?
Entonces es muy importante que tengan esa visión y saber entender qué es lo que me está pidiendo mi mente. Y si no te está pidiendo nada y son puras locuras, o sea, es decir, porque también hay conciencias que no son consistentes. Un día se les ocurre una cosa, un día se les ocurre otra, etcétera. Si la conciencia no se puede enfocar, habría que pensar, ¿sí? ¿Cuál es el propósito que tengo en mi vida? Por eso es importante, perdón, tener un propósito, porque el propósito hace, perdón, que tu conciencia esté enfocada en una actividad, ¿sí? Entonces, es importante eso. ¿Por qué? Porque es enfocarse. Cuando tenemos una meta, un propósito y demás, perdón, nos ayuda, ¿sí?, a enfocarnos. Entonces, los propósitos, las metas, las, los, las conquistas de lo que queramos se convierten en una meta y hacen que nuestra conciencia se enfoque en eso. Entonces, es muy interesante porque saben en cuántas cosas podemos pensar. Podemos pensar en el amor, podemos pensar en la comida, podemos pensar en los viajes, podemos pensar en el futuro, podemos pensar en el pasado, podemos pensar en el presente, etcétera. Entonces, digamos que la conciencia es el botón sintonizador que me va a ubicar en dónde quiero estar y cuál es el propósito. Entonces, este tema da pie para infinidad de cosas. Tenemos que tener una metodología para saber cómo controlar nuestra conciencia. Hay más de una persona que me ha referido que no tiene el control de sus pensamientos, que no tiene la menor idea de la existencia de su conciencia y demás. Entonces, cuando tenemos pensamientos recurrentes o pensamientos repetitivos, ¿por qué nos está diciendo eso la conciencia? Y esa conciencia no atendida es la que luego quieres ahogar con alcohol, con drogas prohibidas o con drogas legales, o sea, es decir, con medicamentos que no dejan de ser drogas o con sustancias ilegales que están prohibidas por los departamentos de salud de cada país. ¿Por qué? Porque simplemente no quieres oír tu conciencia. Y callar la conciencia, pues no es una buena idea. Porque te va a pasar la factura. Lo mejor que hay que hacer, vamos a ir cerrando el tema, lo mejor que hay que hacer es sentarse a reflexionar, como cuando te vas a orar, y sentarte contigo mismo y hablar amablemente contigo, cual sea tu nombre, decir, ¿qué es lo que quieres de mí? Si no escuchas a tu conciencia, no puedes encontrar tu camino. Tienes que saber qué es lo que te gusta, cuál es la música, cuál es el ambiente, cuáles son las personas. El día que hagas las paces con tu conciencia y la escuches amablemente y respetuosamente, te va a señalar el camino. Cuando todo es vertiginoso, gritos, velocidad, prisa, se te pierde toda la vida. Cierras los ojos y cuando te das cuenta pasaron 5 años, pasaron 6 años, pasaron 10 años y dices, ¿dónde estuve esos 10 años? Esos 5 años que no me di cuenta de nada. ¿Ok? Pero así se pueden diluir. 5, 10, 12, 20 años se diluyen en un segundo. ¿Sí? Entonces, pues tomen en cuenta la importancia de la conciencia precisamente para atenderla, haciendo anotaciones, ver la naturaleza de lo que tiene remedio y de lo que no tiene remedio, pues precisamente para instrumentar. Ya seguiremos hablando de este tema porque da para muchísimo más, pero de entrada es la idea general de, pues, de este tema, ¿verdad? De que se trata de escuchar y atender lo que dice nuestra conciencia para precisamente tener una vida plena y pues en la medida de lo posible disfrutable. Esa sería la idea principal de atender a la conciencia.
básicamente.